Yo soy Eduardo Jiménez Salvador, alumno de la licenciatura en gastronomía, y hoy les estaré hablando de los métodos de investigación aplicados en la gastronomía. Mi tema central es la cocina mexiquense del Estado de México, y que dentro de esta cocina encontramos 5 culturas que se desarrollan, y que es la Mazahua, Otomí, Nahua, Maclacinca y Tlahuica, y que cada una de estas 5 culturas cuentan con una particular cocina y comparten algunos ritos y creencias que son aplicados en la gastronomía, y les hablaré un poco más acerca de la cocina mexiquense. La cocina tradicional que se prepara en el Estado de México es un deleite para el paladar y toda una experiencia sensorial para los viajeros más exigentes, pues en ella es posible acercarse a las raíces prehispánicas más remotas y al mismo tiempo conocer la influencia de las culturas como la europea, en la que se puede distinguir en los pueblos como la Mazahua, Otomí, Nahua, Maclacinca y Tlahuica, con amplia presencia en el territorio estatal, que se sustentan los ingredientes originarios como el maíz, chile, frijol, tomate, cacao y calabaza, entre muchos otros. Para la preparación de estos se nutren de la creatividad de las cocineras tradicionales, pero también de sus ingeniosas combinaciones con nuevos ingredientes, al incluir granos, frutas, especies que llegaron desde Europa como trigo, arroz, uva, aceitunas, caña, azúcar, lechuga, garbanzo y lentejas, elementos que llegaron durante la conquista y la colonia para enriquecer la diversificación de nuestra cocina originaria. La influencia de los granos, frutas y especias son aquellas que ayudan a dar algunos ejemplos en la gastronomía, como las exquisitas gorditas de maíz dulce, con los tamales agrios, los barrilitos con habas en salsa verde, el caldo de menudencias, el pato en agua en salsa verde, el pato de agua en salsa verde o las papas con nopales y charales, que se preparan en el pueblo Mazahua, asentados en los lugares como El Oro, Ixtlahuaca, Jocotitlán, Temascalcingo, y que pertenecen al corredor Esplendor Mazahua. Por su parte, las cocineras otomís también son creadoras de delicias como el caldo de capón, las tortillas de Semana Santa, el pescado de penca, de maguey, el mole blanco, el famoso taco de plaza y la salsa de masa con vinagreras, típicos en los municipios que integran el corredor Herencia Otomí, al noroeste del estado, como Aculco, Villa de Carbón, Tepoztlán o Soyaniquilpan, entre otros muchos. Resalta también la cocina náhuatl, que aporta manjares como las tortillas de flor de zempancle, los tamales extendidos, la ardilla en chile verde, el chile atole, la salsa de pepita, la ensalada cruda de nopales, el capultamate, el tamal de tlapaxquil, platillos en los que se percibe una clara vena prehispánica y que se pueden saborear en municipios como Temascaltepec, Sultepec, Tejcupilco y Joconcingo, que pertenecen al corredor Tierra Sur. Los tamales de hongos, gachupines, el pozole de trigo, los hongos asados en hoja de maíz, los tamales de ceniza, los garapí, la ensalada de chivitos y el pinole azul son algunas delicias preparadas por las cocineras maclacincas que se encuentran en el corredor del Valle de Toluca, que actualmente solo hay una comunidad que preserva estas preparaciones y que rescata a la cultura maclacincua, San Francisco Oxotilpan en Temascaltepec. El origen de la cocina tlahuica: podemos disfrutar los quelitos cenizos con hueso de capulín, los conejos en salsa roja, el exquisito caldo del mayordomo, de tortillas de masa de haba, el atolito blanco, los tamales de hongos, los hongos de clavito en salsa de masa y los orejones de chilacayote, platillos que se preparan con las cocineras de Ocuilán, Chalma y Maninalco, municipios que forman parte del corredor santuario. Por su carácter casero y en muchas ocasiones ritual de la mayoría de estos platillos, y a veces resulta difícil encontrar lugares donde se pueden disfrutar estos sabores,
Sin embargo, para aquellos que gustan conocer de las culturas originarias de México, sabrán que el esfuerzo para encontrarlas vale la pena. Yo investigué un poco más de esto de la cocina mexiquense y investigué los artículos para saber un poco de la cocina mexiquense y he encontrado los siguientes. Les explicaré solamente tres, que es la cocina mexiquense, que es mi tema central, cocina mexiquense, pulques curados de 1866, la cocina mexiquense, Tejupilco, aportes gastronómicos, cocina mexiquense, decadencia de la cocina mexiquense del Estado de México, cocina mexiquense enfocada a Ixtlahuaca, Jiquipilco y Temuaya. Y de los que les estaré explicando son de la cocina mexiquense en general. La problemática que encontré en ese artículo es que el autor habla sobre la decadencia de la cocina mexiquense por el efecto de las cosas involucradas, innovadoras que son atractivas y cómodas para el consumo fácil, del lado de las técnicas de cocción y utensilios tradicionales de la cocina mexiquense. El método que yo identifiqué que utilizó el autor es el método general, que en específico lleva al inductivo, pues genera una teoría de la decadencia de la cocina mexiquense a partir del desuso de utensilios y técnicas culturales que eran trascendentales de la generación en generación. A partir de la generación de 1990 a la actualidad se dejó de utilizar. Y la técnica que desarrolló el autor es emplear una hipótesis que del por qué creía que la decadencia de la cocina mexicana va en descendencia a consecuencia de los innovadores, y hace interrogantes del porqué del desplazo de utensilios prehispánicos y a consecuencia de nuevos productos. En mi opinión, creo que dejar nuestra gastronomía pues es un error principal como mexicanos y mexiquenses, identificando que igual nos distingue de otras culturas y que nos hace una cultura variable y grandiosa, pues podemos encontrar desde alimentos sanos hasta alimentos tradicionales que son bastante ricos y equilibrados. Y sabemos que nuestros antepasados prehispánicos vivían muchos años porque su dieta era bastante variada y equilibrada en todos los sentidos. Dentro de la cocina mexiquense, con su título de Pulques Curados de 1966, la problemática que yo encontré es de que las visiones del pulque eran muy variadas. En un primer momento se nota que el recelo por beber un fermentado de maguey y que se recomendaban caros vinos como la champaña y los ponches formulados con té, camellia síntesis y aguardiente, licores, ratafias y especialmente un ganado terreno de cerveza de cebada. A pesar de esta negativa, muchos mexicanos prefirieron consumir el pulque, que se trata no solo de una máscara. El pulque se negaba a espacios públicos y se consumía en contextos privilegiados o privados. Yo encontré en esta problemática que el método que utilizó el autor fue el método específico, un método de trabajo, y en específico el histórico, pues a partir de los contenidos históricos, descriptivos y explicativos va reconstruyendo la recuperación de las recetas de pulques curados a partir del natural, y nos habla de los antecedentes cronológicos, del cual es la trascendencia del pulque, como cuándo surge y cómo se puede confeccionar con diferentes sabores. La técnica, pues al incluir los pulques en un recetario, se debe a la preparación de elaborar de los mejores alimentos en casa. Al curar los pulques en casa no pueden controlar tanto la higiene como la calidad de los insumos con los que se elaboraban los pulques. En mi opinión, creo que recuperar recetas que ya no se tenían antes es indispensable para dar más vida y relevancia a nuestra cultura mexiquense, y principalmente darle un realce para dar a conocer a culturas y demostrar lo grande que es nuestra gastronomía mexiquense, y que va desde lo prehispánico hasta la vanguardia, sin perder de vista las técnicas y utensilios que se remontan desde usos
y tiempos prehispánicos, y sin dejar a un lado sus orígenes, aunque tengan ahora una mejor presentación, para volverlo más valioso y apetitoso, siempre respetando los sabores de origen, porque nunca va a competir con el sabor con la estética. Y el otro tema que les hablaré es de cocina mexiquense, Tejupilco, aportes gastronómicos. Aquí dentro de esto encontré que la problemática hace referencia a los aportes gastronómicos más reconocidos por Tejupilco, municipio ubicado en la zona sur del Estado de México, cuyo relieve es fracturado por la Sierra Madre y que se ha otorgado desde la época prehispánica una zona estratégica propicia para el comercio entre pueblos establecidos en los valles de México y Toluca, con las culturas guerrerenses de las cuencas de Balsas, lo que ha derivado que nuestra gastronomía sea peculiar, y de esta manera se describen las firmas y torrejas, los postres de ciruela, el dulce y la nieve de ciruela, los tacos de chivo, las carnitas, aguas frescas, el torito y en especial la sal de grano, el principal aporte gastronómico en Central. Aquí el método que utilizó el autor es el método general y en específico el deductivo, pues genera una conclusión a partir de la aportación de la cocina de Tejupilco y en el comercio de la ciudad de Toluca, capital mexiquense. La técnica que emplea el autor es la conclusión porque la cocina mexicana va creciendo a partir de los nuevos aportes de la cocina de Tejupilco y su comercio, entre otras. En mi opinión, creo que la importancia de la aportación de cada cocina municipal son esenciales, pues son los pilares que ponen a alto en toda la cocina mexiquense, englobando los 125 municipios, y principalmente no dejarla caer con las nuevas tendencias, que siempre nos va a opacar las técnicas y utensilios prehispánicos que dan vida a cada una de nuestras cocinas, siendo así conservadas por la transmisión de nuevas generaciones, para que siempre tengamos esa riqueza cultural y gastronómica mexicana, sin dejar a un lado uno de las demás cocinas de los estados, pues todos conformamos el patrimonio intangible de México. Bueno, pues hasta aquí yo les explico mis 3 temas, pero pues creo que en general nosotros como gastrónomos debemos de rescatar toda nuestra cocina, aunque sea del estado o municipal, porque como les decía, es la que es el principal pilar para una cultura, para hacerla crecer, para no dejarla caer. Y como yo estuve investigando un poco de esto, me pude dar cuenta que existen muchas decadencias de la cocina mexiquense. Yo como gastrónomo quisiera rescatarlas y darlas a conocer ante todo, aunque sean todo México. ¿Para qué? Para que nuestra cultura sea una de las mejores y para que nosotros sigamos rescatando nuestros sabores, utensilios y técnicas, sin dejar a un lado lo que es lo nuevo, la vanguardia, pero siempre debemos de ir ayudando un poco de todo. Entonces yo creo que si todos tomáramos en cuenta todo lo que es la cocina mexiquense, podríamos darle un realce a esta cocina sin dejar o sin perturbar tanto lo que es su origen. Igual creo que dar un poco de todo, la cultura, de historia, patrimonio, cocina, gastronomía, cultura, creencias de cualquier, se podría decir, etnia. Creo que podemos hacerlo un poquito más grande, aunque no sea a nivel internacional, sino nacional. Y esto nos ayudaría a traer mucho más turismo, más economía aquí a lo que es el Estado de México, y principalmente impulsar lo que son los comercios del Estado de México, como lo que son taquerías, fonditas, o a comercios de personas que aún son de raíces indígenas, como aquí en Islahuaca encontramos lo que son a veces en los días lunes a personas que vienen a vender sus productos, y a ellos los podemos ayudar comprándoles todos sus productos, que no regresen con productos. Así es como nosotros podemos ayudar a rescatar un poco de esta cultura, y pues principalmente sentirnos orgullosos de lo que somos, de nuestras raíces. Y
no dejar afuera nuestra gastronomía. Gracias.